Aleluya. Les damos la bienvenida en esta tarde, los hermanos. Esperamos que hayan pasado un excelente fin de año, mis hermanos. Este año vamos a ver la gloria de Dios en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestra iglesia. En esta tarde yo quiero leer mi Biblia, mis hermanos, en Mateo 12. Dice: porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque tus palabras serán justificado, y por tus palabras serás condenado, dice el Señor. So que el Señor refrene nuestra lengua, mis hermanos, y hablar pura bendición, porque de ahí vamos a ser juzgados. En esta tarde vamos a cantar un canto para la gloria, para la honra de nuestro Señor Jesucristo. En esta tarde vamos a gozarnos y vamos a glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Nos has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios, exalta al Cordero de gloria. Al que vive y reina. Al Dios Altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios. Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios, exalta al Cordero
Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, que el Señor les bendiga. Y damos gracias a Dios que estamos una vez más en la casa de Dios, porque es Dios el que nos ha permitido traernos aquí a su casa para que nosotros podamos recibir palabra de Dios. Amén. Y sea Dios en esta tarde en nuestras vidas, que Dios nos enseñe, nos ilumine, para que podamos aprender mucho y está en nosotros aprender poco o mucho. Amén. Yo le doy gracias al Señor porque nosotros podemos venir a buscar a Dios y hay mucha gente que no lo busca, ¿verdad? Pero hoy a nosotros nos tocó venir a buscar a Dios. Pues es un privilegio. No todos tienen esa necesidad o esa hambre de buscar de parte de Dios. Y sin saber, hermanos, pero es por ignorancia, porque Dios es el que hizo los cielos y la tierra, lo visible y lo invisible. O sea que Él es el que nos puede dar todas las bendiciones. Ahora, como nosotros estábamos cantando esta alabanza, el Cordero de Dios, a Él le alabamos, le glorificamos por las bendiciones que Dios nos ha dado, tantas bendiciones, porque estamos agradecidos con Dios que podemos caminar, podemos mirar, podemos escuchar. No sé si a usted le ha pasado, ¿verdad?, que a veces ha tenido que dormir y ponerse tapones en los oídos y se siente raro que hay aquellas personas que no pueden escuchar, no sabe qué pasa, o los que no ven. O, por ejemplo, las personas que no pueden comer, tienen hambre, pero por sus sistemas digestivos. Yo he hablado con gente que por problema digestivo no pueden comer lo que quisieran. Y entonces ahora cuando ya son sanos dicen, qué bendición es poder comer. Amén. Todo, por eso estamos agradecidos. Nosotros que tenemos trabajo, decirle bendito Dios porque tengo salud, tengo fuerza para poder trabajar, y no es que nosotros ganamos nuestros dineros por nuestro propio sudor de la frente, sino que Dios nos dio la fuerza y la capacidad, amén, y también que Dios proveyó un trabajo. Es una bendición, de multitudes de bendiciones podemos darle gracias a Dios, amén. Hoy voy a hablar un tema que se llama la religiosidad. La palabra religión, nosotros no vamos a poder darle una definición muy concreta, como describa la palabra caliente. Lo podemos entender más rápido. La palabra religión es muy extensa y cada quien le puede dar un visto bueno o malo de acuerdo, ¿verdad? Entonces, nosotros la religión o la religiosidad, ¿verdad?, nosotros vemos que es un camino en el que estamos buscando a Dios. Nosotros de otra forma podemos decir que estamos en una religión, así se podría clasificar. Es como nosotros tenemos una nacionalidad y nosotros somos, cada uno de ustedes tiene nacionalidad. Dice, no, yo no tengo nacionalidad. Sí, sí, usted tiene una nacionalidad ante las demás personas, ¿verdad? Entonces, nosotros de una forma estamos clasificados que somos personas religiosas, en cierta forma, que estamos buscando a Dios. Amén. Estamos nosotros buscando y decimos, ¿qué religión tiene usted? En el censo, pero usted no va a ponerse a pelear cuando levantan el censo, ¿qué religión pertenece? La católica, el islam, y usted dice, yo soy cristiano, ¿verdad? Cristiano protestante, cristiano X cosas, usted puede definir una. Porque estamos diciendo que pertenecemos en la búsqueda al camino de Dios, la religión. Y hay gente que dice, ¿cuál es la religión verdadera? Porque todo el mundo anda buscando a Dios, porque es un camino en el cual estamos buscando. Pero nosotros que ya encontramos a Cristo, nuestro Señor y Salvador, Él es el camino, entonces ahora ya nosotros ya no somos religiosos, ya no estamos en la búsqueda de Dios, porque ya encontramos a Jesucristo. Amén. Cada persona en su religión va practicando cosas porque va buscando a Dios, un mérito, un perdón, una bendición. Veamos los musulmanes, ¿verdad?, cómo ellos tienen su vestimenta, aparte de su cultura, las mujeres, ¿verdad?, cómo se cubren todo, porque es por religión que se los pone, se lo establece, porque ellos están buscando llegar en santidad y en pureza a Dios. Entonces, por eso la mujer debe de cubrirse todo su cabello, todo su cuerpo, no debe de mostrar absolutamente nada, solamente puede mostrar la mano, pero no parte de la mano, ¿verdad? No puede mostrar el cuello. Todo eso es porque está en la religión, en la búsqueda de Dios. Entonces nosotros podemos decir que pertenecemos a una religión, pero dentro de nosotros no somos religiosos.
porque ya encontramos nosotros la verdad que es nuestro Señor Jesucristo. Pero si alguien le pregunta a usted, ¿qué religión tienes? Usted por educación puede decir, yo soy cristiano. Porque estamos hablando como si habláramos de una nacionalidad, tenemos que decir en eso. Pero dentro de nosotros sabemos que ya no estamos en religión, sino se dice que tenemos comunión con Dios, porque estamos nosotros ahora buscando a Dios, ya lo encontramos, y aquí está ya la palabra de Dios. ¿Cuándo nosotros nos podemos hacer religiosos? Ese es el problema que podemos. Nosotros no podemos darnos un libertinaje, irnos al extremo, ni irnos también a ser una persona que viva conforme aquí la palabra de Dios y haga todo lo que dice aquí. Entonces seríamos como los judíos ortodoxos que viven ellos allí. Ustedes saben que los judíos respetan el sábado. Entonces ellos le llaman el sábado el Shabbat. Ellos tienen una regla para cocinar. No pueden encender nada de estufa, no pueden encender las luces, no pueden prender, hermanos, el carro del motor, no pueden contestar el teléfono, no pueden tocar dinero, no pueden hacer muchas cosas porque eso, las tradiciones que tienen allí. Entonces, pero ya es tradición, después se hace religión. Cuando yo fui a Nueva York, hermanos, nos hospedamos en un hotel, me imagino que era un hotel donde van muchos judíos porque decía el elevador, ¿verdad?, del Shabbat. Y yo pensé, dije, bueno, serán pues nada más para los judíos y yo no soy judío, pero bueno, yo necesito irme para a donde me llevan. Y era hasta el último piso. Yo me quedé pensando, ¿verdad?, porque el Shabbat, yo pensé, ¿verdad?, dije, a ver si no me sacan, porque en mi conciencia estaba diciendo, pues yo no soy, a lo mejor pensé que nada más era para ellos. Y de cierta forma no, es para todos, pero la razón es que es para ellos porque el elevador, hermanos, los judíos en sábado no pueden oprimir ningún botón, ellos se suben y entonces el elevador ya está programado va de piso en piso, se abre y se cierra automático. El segundo piso se abre, tercero, cuarto, quinto. Y me tardé medio día ahí para subirme, pero porque yo no sabía, ¿verdad? Entonces yo hubiese podido tomar el otro que yo más le pongo, voy al piso 20, hasta arriba. Pero si yo escogí el elevador del Shabbat, ese va, porque ellos no pueden oprimir ningún botón. No pueden encender las luces. En el templo donde van ellos, así le puedo llamar, tienen que tener las luces encendidas desde antes. Tienen que tener la comida ya preparada en sándwiches, tienen muchas cosas. Ustedes saben, hermanos, que si no pueden cortar el papel de baño tampoco, tiene que ya estar preparado, tiene que estar listo. Y si usted el lugar donde fue no está el papel cortado, lo siento mucho. No puede tocar nada. No puede. Son tan extremos, son las tradiciones que se van, hermanos, a las tradiciones que tenían, hermanos. Yo escuché a nuestro hermano Ramiro, ¿verdad?, que decía que cuántas páginas y libros tenían, ¿verdad?, de lo que el Señor había establecido, pero ellos le agregaron, los ancianos dicen esto, que se hace esto y se hace el otro, y ya es más las tradiciones que lo que se hace. Entonces, cada iglesia cristiana también podemos nosotros tener nuestras tradiciones. Pero nos lo agarramos en religión. Y el día que no se hace, hermanos, usted se siente ofendido, se siente mal. Por ejemplo, hay iglesias, ¿verdad?, que cuando el pastor abre, sube y abre la Biblia y dice la palabra de Dios, no es burla, la palabra de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda, y no tiene nada de malo porque lo está hablando, ¿verdad? Puede levantar su Biblia y hacer una oración al Señor Dios Todopoderoso, hermano, lo hace, y si usted está acostumbrado a que su pastor hace todo eso tiempo, el rito, o puede hincarse, el pastor se hinca y da gracias al Señor, o se quita los zapatos, hermanos, se quita el calcetín por la reverencia del lugar altísimo, ¿verdad? Y entonces, si usted está acostumbrado a eso, hermanos, cuando vaya a una iglesia donde no hagan todo eso, usted se va a asustar. Qué irreverente pastor que no se encomendó al Santísimo, no levantó la mano, no levantó la palabra. Entonces nosotros son una tradición que lo tenemos, pero ahora lo estamos volviendo a hacer de una forma religiosa. Dice que la iglesia americana con la iglesia de los hispanos, hermanos, vamos años atrasados nosotros, muy atrasados. En mi familia, hermanos, no había, mi familia
en México eran católicos cuando éramos niños, ¿verdad? Pero Marina está aquí, ella conoce a una de mis tías, Dominga, se llamaba, la señora, buscaba mucho el temor de Dios la señora. Ella, yo la veía en mí, yo la vi en ella que era como una mujer cristiana, ¿verdad? Yo nunca le vi, hermanos, imágenes, yo nunca le vi nada, incluso mi mamá tampoco tenía, solamente tenía un crucifijo, mi mamá, ¿verdad? Porque no crecí yo con imágenes, no crecí con los santos, las imágenes, no crecí con nada, porque la tía le enseñaba, no, busca a Dios, busca la palabra, aquí está, y la tía veía, y yo la veía en aquel tiempo, yo era un niño, pero entonces mi mamá, de cierta forma, ella llegaba y le cantaba, y entonces ella cantaba alabanzas al Señor con el pandero y alabaré con sus hijos, hacían el servicio en la casa. Ahí está Marina, es de testigo, ya vio y yo no puedo mentir. Y yo vi, ella era una mujer catolicísima la señora, pero era ella era carismática, me imagino, ella adoraba al Señor, cantaba al Señor y Dios aquí, Dios allá, y con la Biblia en mano todo el tiempo, la señora, hasta que un día mi papá la corrió y dejó la Biblia. Pero yo me la quedé y decía yo que la tía. Entonces yo no crecí en eso, en la idolatría, en la religión, hermanos, en eso, lo del catolicismo. Pero entonces a mí, hermanos, cuando alguien pone un cuadro, tiene algo, a mí yo no siento idolatría, yo nunca dejé o extrañé el santo, la imagen o buscarlo, ¿verdad? Pero yo sé que hermanos que salieron del catolicismo, ¿verdad? Mi hermana decía, Betty, porque ella es la mayor, ella donde vivía eran muy religiosos, dice que ella tenía su virgen grandota y que decía, pero es que no hay algo aquí buscar. ¿A quién? O sea, duele. Es como traicionar a la Virgen María y ahora ya no te quiero, ya no te veo, ya te di la espalda. Y le decía, mira lo que pasa de eso. Yo no sufrí nada de eso. Es como ahora los hindús, ¿verdad? Que se acercan a Dios y buscan el cristianismo. Ahora se olvidan de Buda, pero dentro de ellos también les duele dejar al Buda. Dejarlo, ¿cómo te voy a dejar? Tú todo el tiempo que crecimos juntos, que caminamos, un ejemplo de decir así, dejan toda la idolatría. Entonces, a veces les cuesta. Nosotros en esta iglesia estaban puros americanos aquí. Los americanos tenían aquí el nacimiento del niño, del nacimiento, el niño Jesús. Y pues yo tampoco me ofendía las imágenes porque yo no crecí con imágenes y los americanos tampoco, ¿verdad? Pero los hermanos que estaban aquí sí se asustaban. Ay, volvimos a la religiosidad, volvimos otra vez a los santos, volvimos otra vez. Mejor lo que hacía yo, él los tapaba. Y ya se sentían los hermanos, ay, qué bueno, qué bueno. Porque tenían ese espíritu de religiosidad. A mí no me ofendía, tenía el pastor americano, hermanos, un manto donde venía la imagen de Cristo allá afuera, y la gente, por eso ya no quiere venir a su iglesia, usted es un religioso, usted es esto, y usted es idólatra. Y yo me decía, yo la verdad esa imagen no me ofende, no me duele, no es nada, por eso le digo que los americanos dicen que van muy adelantados que nosotros, ¿verdad? Nosotros como hispanos, hermanos, la mayoría de la gente viene hermanos, del alcoholismo. Toman, hermanos, y se emborrachan y están enfermos, hermanos, de tanto tomar, el alcoholismo, las adicciones, ¿verdad? Entonces, por eso cuando vienen al cristianismo, los hermanos dejan de tomar, porque dicen, gracias a Dios ya renuncié a esto, era una atadura, me quedaba sin dinero, X cosas, ¿verdad? Cuando yo estudié la escuela bíblica, hermanos, nos tocó un pastor francés, ¿verdad? El pastor francés, ustedes saben, ellos, hermanos, o los argentinos, los pastores, ¿verdad? Ellos siguen tomando porque ellos nunca se han emborrachado. Y entonces me acuerdo que los hermanos fuimos al restaurante y el pastor toma una bebida, un vino, quién sabe qué, los hermanos, Padre Santísimo, y usted que nos da la clase, y usted que esto y el otro, allá, y dice, ¿qué pasa con ustedes? ¿Tienen la religiosidad de ustedes de que yo me tome una copa? Ahora no estoy diciendo que vaya y se tome una copa, porque hermanos, el hispano, hermano, no se puede tomar una copa porque se toma la botella entera y 3 más. Hermano. Por eso es que no se puede, hermano, por eso
el hispano que dejó el alcoholismo ya no puede tocarlo atrás. ¿Por qué, hermano? Porque puede fallar y caer en las adicciones otra vez que tenía eso. Pero si usted se va a Francia, va a encontrar a los hermanos que después en la cena están tomando su copa. Y usted va a estar ahí, no, que religioso, esto es del diablo, y quién sabe qué tanto, ¿verdad? Los hermanos americanos que estaban en esta congregación se criticaban uno con otro. Uno tomaba su copita y el otro estaba fumando allá afuera y decía, tú que comes mucho, Dios dice que le pongas allá cuchillo a tu garganta, y le decía, pues tú que fumas. Ahí estaban, hermanos. Y aquí en la iglesia, cuando venían los hermanos a visitarnos, es que esta iglesia fuma. Porque encontraban ¿sí o no, hermanos? Ahí está el cigarro, todos los cigarros, hermanos, porque fuman los hermanos. Y ahí unas cuantas botellas de cerveza. Y el pastor que me llegaba a visitar en la tarde, hermanos, decía, el hermano llegaba allí y él llegaba con pistola en mano. Y una vez me dijo, oye Arturo, dejé mi pistola aquí. Ok. ¿Verdad? El pastor sí, llegaba ¿quién está por ahí? ¿Quién está por ahí? Con pistola en mano, porque pensaba que era un ratero. Le digo a las hermanas, si usted ve el pastor que está ahí, usted no diga nada, déjelo, ¿verdad? Pero usted dirá, ¿cómo es posible que es pastor y anda con pistola en mano? Pastor, soy yo. Es que nosotros tenemos una religiosidad, hermanos, de una forma que tenemos nosotros que crecer. Ahora, lo que yo estoy diciendo, no nos vayamos al extremo y no nos vayamos, hermanos, a liberales, hermanos. Tenemos que llevar un camino en lo que va correcto. Y, hermano, yo voy a comparar esto, ¿verdad? Buscar de Dios es como el alimento, hermanos, de China, de la India, de todo el México, hermano, El Salvador. Cada uno tiene un sazón diferente. Y cómo nos nutre. Y cómo vamos delante del doctor y el doctor dice, señora, está excelente su salud, siga comiendo lo que está comiendo. Usted va bien porque se va cuidando. Pero no nos gusta la comida de allá y nosotros criticamos, pero ¿cómo se comen esa cosa? ¿Pero cómo es? Y así es las cosas de Dios. Cada iglesia, hermanos, se va a manifestar el poder de Dios y va a decir, y por eso no podemos juzgar el movimiento de una iglesia con la de otra, porque son como los alimentos. Y usted dice, pero ¿cómo es posible que aquí coman esto? Qué feo sabe, yo no me comería eso. Pero delante del doctor dice, su dieta está excelente. Y usted dirá, yo extraño mi taco y mi salsita y así. Pero cada uno es una iglesia diferente, es un mover diferente. Entonces no podemos juzgar, decir, es que esta iglesia no es así, es que esta iglesia no es así, porque nosotros estamos metiendo ya la tradición que tenemos nosotros. Y eso es lo que el Señor Jesucristo, lo que estábamos hablando en escuela dominical, lo que el Señor Jesucristo vino aquí a la tierra y rompió las tradiciones. Y yo creo que la gente se asustaba, ahorita que nuestro hermano decía que un comité venía de quién sabe qué dónde para verlo. Y yo creo que se asustaba, decía, pero si la palabra del Altísimo se lee en un lugar sagrado, ¿cómo este hombre se va a sentar en el monte, en una piedra, y no se lava las manos? Porque hermanos, para pronunciar la palabra de Dios en aquel tiempo que no se pronunciaba, se tenían que bañar. Y ahora el Señor Jesucristo ahí enseñando allá libremente. A ver, que se acabó el lonche, dijo la gente, ¿verdad? Pues que vamos a comer. Aquí es un break. Amén, hermanos. Lo veía la gente. Pero no se van a lavar las manos. Hoy si estamos en pleno desierto, no hay nada ¿cómo vamos a lavarnos las manos? Entonces el Señor llegó y quebrantó tantas tradiciones que tenían que Dios no había estipulado, hermanos. Y a veces nosotros podemos venir aquí en la búsqueda de Dios, podemos traer tradiciones y hacernos de una forma religiosos. Nosotros podemos, hermanos, orar 5 horas. A lo mejor usted no trabaja. A lo mejor, hermano, el Señor le pone a gente a orar horas todos los días, pero no quiere decir que todos vamos a orar como sus 5 o 10 horas como usted. Todos en un momento yo siento que pasamos en un espíritu de religiosidad, que nos metimos en las cosas de Dios y nos metimos y luego dijimos, nadie ora como yo, nadie entiende la sabiduría como yo, nadie habla la Biblia como yo. Uy, quién sabe si se portarán, ¿qué está haciendo la hermana o el hermano ahorita? Yo leyendo la palabra de Dios. Nos podemos meter en esa religiosidad.
O podemos usted levantarse a las 4 de la mañana, levantarse, pero podemos estar levantándonos a las 4 de la mañana a orar por religiosidad y no por la búsqueda de Dios. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que buscar a Dios. Yo puedo decir, yo leí todo el libro, hermano, de Cantares. Yo no sé qué han hecho ustedes. Bueno, si el Señor te puso a orar todo el libro de Cantares, yo me conformo con un versículo para entenderlo y hacerlo conforme la palabra dice. ¿Verdad? El libro de Cantares, hermanos, que apareció aquí, no lo aceptaban en la Biblia, porque para ellos era pornografía. Y por eso no lo querían aceptar. Pero ¿cómo vamos a aceptar tremendo libro que no ve los mensajes que dice? El libro que no menciona, ¿cuál es el libro bíblico que no menciona ninguna palabra de Dios? Y se agregó. El libro de Cantares solamente era permitido leer los 18 años. Al rato los jóvenes van a estar leyéndolo. Para mayores de 18 años el libro de Cantares. No podían leerlo, menos porque decían muchas cosas que los jóvenes no deberían de haber escuchado. Al rato todos los jóvenes, el libro de Cantares van a estar escuchando. Si usted ve cómo describe el libro de Cantares, hermanos, cómo habla sobre la mujer, cómo habla sobre el hombre, cómo habla tantas cosas, hermanos, por eso no se permitía. Entonces los jóvenes en aquellos tiempos leían el Cantares. A ver, vamos a ver qué dice aquí, que no nos dice. Y ahora que está permitido, no lo leemos. ¿Verdad, hermanos? Dice la palabra del Señor en Mateo 15. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en el libro de Mateo 15. El libro de Mateo capítulo 15, versículo 1. Dice su palabra. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén. Lo que nuestro hermano decía, ¿verdad? De Jerusalén. Ahí andaban. Diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los? Ahí está diciendo. Fíjense, hermanos, si Jesucristo llegara en este momento, yo no sé qué haría Jesucristo. A lo mejor llegara hermanos, hablando, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te fue tu día? Bendito Dios. Y decía el Señor, bueno, como ya los saludé todos, cada quien a su casa, vamos. Y usted dirá, pero Señor Jesús, ¿dónde está la palabra? ¿Por qué no leyó la palabra usted, Señor Jesucristo? Pues ya al estar hablando con ustedes, ya les di la palabra. ¿Verdad, hermanos? El Señor nos sorprendería, porque nosotros venimos a la iglesia, hermanos, pero espero que usted no venga a la iglesia por religión, por religiosidad. Es que yo tengo que ir a la iglesia porque tengo que ser buena persona. Yo en mi juventud, hermanos, cuando yo estaba como de 16 años, yo sí busqué a la iglesia, yo creo que por religiosidad, porque yo decía, yo soy una buena persona, que me porto bien y voy a la iglesia. Y ya me iba a la iglesia. Porque yo quería, mi maestra decía, los jóvenes, ¿verdad? Que se van bien, son hijos obedientes, se van a la iglesia, pues yo quería ser uno de ellos también, pues ahí voy a la iglesia. Y yo soy un joven portadito y vengo a la iglesia, ¿verdad, hermano? Pero era por compromiso, por apariencia. ¿Ya vieron a Arturo en la iglesia? Sí. Entonces nosotros podemos buscar a Dios, pero ¿cuándo nos podemos convertirnos en religioso? Ya vemos todo mal, ya vemos allá. Tenemos nosotros que comprender la cultura, hermanos, cómo Dios nos entiende a nosotros y el lenguaje y el idioma que hablamos, hermanos. La forma de hablar de nosotros, la forma de expresar nuestras alabanzas al Señor. Solo imagínense, hermanos, en China, cómo se adora al Señor, hermanos, con esos instrumentitos que parece que lo duermen. Ahí están adorando a Dios. Y usted, que me pongan un mariachi, una banda, o cada quien. En México, hermanos, los hermanos que tocan, hermanos de Veracruz, que tocan la marimba, y tocan bien bonito, solo es su cantar de ellos, hermanos. Los hermanos que saben de las sinfonías, todas esas de violines y todas esas cosas, lo expresan, hermano. Los hermanos cubanos, cuando cantan las alabanzas al Señor, ¿cómo lo cantan, hermanos? Los españoles.
tantas otras gentes y culturas, hermanos, lo expresan. Y nosotros no debemos, hermanos, de criticar esas formas de cómo se buscan a Dios. Cada Dios pone una iglesia que se enfoque, hermanos, a la sanidad, a la liberación, a cada religión. Cada iglesia va poniéndoles una área específicamente a las iglesias misioneras que se dedican a misiones. Hay iglesias que se dedican solamente, hermanos, a adorar al Señor. Todos son cantantes en la iglesia. Todos son hermanos de la sanidad, todos están hermanos de la liberación, todos están en el arrepentimiento. Cada una de las iglesias, hermano, el Señor va estipulando algo. Por eso dice el Señor, donde el Señor te pone, allí tú te quedarás, porque el Señor quiere que nosotros aprendamos eso. Cómo Dios nos puso, hermanos, a nuestro país, la mayoría es de México, cómo Dios nos puso en México, ¿verdad, hermanos? Y nos gusta lo que se cocina en México y las tradiciones que tenemos de México. Y estamos a gustos, pero si Dios nos hubiese mandado, hermanos, a otro país, estoy seguro que también allá nos iba a gustar las mismas tradiciones, lo que se hace allá. Por eso nosotros respetemos, hermanos, todo lo que se haga en las cosas de Dios mientras vaya en un orden, hermanos. Mientras vaya en un orden. Respetemos nosotros las iglesias, hermanos, que las hermanas se cubren, hermanos, con el velo blanco. Respete. Si no le gusta, ¿qué hace allí? ¿Verdad, hermanos? Si usted dice, no, a mí el Señor, a mí sí como nuestra hermana, el martes estábamos orando, que nos visita de oración, dijo, a mí el Señor sí me dijo que de falda larga. Pues póngasela. Póngasela. Y lo trae de larga. Así. Dijo, pero no quiere decir que todo, sino simplemente, solamente el Señor conoce y sabe el por qué Dios le puso eso. A lo mejor no sabemos cómo se vestía antes. No sabemos. Porque del baile no salía. Ella misma lo dijo. Entonces Dios pone algo porque tiene algo, el Señor va estableciendo. Respetamos su forma de vestir. Respetamos la forma de la alabanza. Respetamos el mover de Dios como quiera manifestarse. Entonces dice el Señor aquí. Sigo leyendo, voy en el 2. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. El Señor le dijo, ustedes son los que lo quebrantan. Tú me acusas que yo quebranto y yo te digo que tú estás quebrantando las leyes por tu tradición. Y nosotros a veces, hermanos, podemos juzgar, ¿verdad? Hay una hermana que estábamos orando el martes, ¿verdad? Que ella muy religiosa. No quiere visitarnos a la iglesia, pero no tolera tanta libertinaje o no sé qué, tanta religiosidad que ella tiene. Es que las hermanas usan pantalones. Y yo no quiero ir a una iglesia donde haya mujeres con pantalones. Es que las hermanas... Una hermana dijo, es que las hermanas están gorditas y yo no puedo tolerar donde haya gorditas. En verdad así, hermanos. Ustedes se van a un extremo, hermanos. Ustedes pensarán que estoy exagerando. Se van a un extremo, hermanos. Una vez una hermana vino, dijo que no, que porque habían puros hermanos feos. Me vio a mí primero, hermano. Ay, Dios. Hay cosas, hermanos, y son religiosas, son que hablan de Dios, pero estamos viendo más allá, hermanos, de las cosas. Nos salimos y vemos de la tradición y vemos de estas cosas y rompemos tantas cosas. Por eso nosotros debemos de buscar a Dios, debemos de adorar a Dios. Hay alabanzas, hermanos, que nosotros cantamos, ¿verdad? Nosotros, si tuviéramos, hermano, mucha gente y tuviéramos gente que supiera componer alabanzas, créanme que compusiéramos alabanzas directamente a adorar a Dios, adorar exageradamente a lo que sea de Dios. Pero como no hay ni instrumento, pues una pista. Y Dios nos recibe la alabanza porque eso es lo que le podemos dar. Dios no va a decir, yo no recibo esa alabanza porque no me gusta. Va a decir, Señor, nosotros lo que tenemos, Señor. Y Dios lo sabe, Dios lo recibe. Porque hay muchas alabanzas. Me acuerdo que el pastor Gabriel vino y dijo, hay muchas alabanzas que son de luto.
Hay unas alabanzas que no exaltan nada, al Señor no se menciona nada, solamente se echa uno flores. A nosotros son alabanzas para los muertos, alabanzas para X cosa, pero nada va para Dios. Entonces es algo que nosotros tenemos que buscar, hermanos, adorar a Dios en nuestra alabanza. Si hay una alabanza que no nos gusta a nosotros, pues usted conságrese a Dios. Además dice que el Espíritu Santo, hermanos, intercede por nosotros y, hermanos, y cambia todo, hermanos, para darle la gloria y la honra a nuestro Señor Jesús. Entonces nosotros busquemos a Dios y caminemos con la rectitud de la palabra de Dios, porque siempre donde quiera que vayamos, si nosotros, hermanos, tenemos el espíritu de la religiosidad o somos muy tradicionistas, vamos a encontrar y vamos a estar, hermanos, chocando. Aquí el Señor, esta gente que venía aquí, hermano, era gente que conocía a Dios, gente que sabía de la palabra, pero eran más como jueces. Oh, ya viste que esto no, o sea, en lugar de estar viendo, dar gracias a Dios que hay pan que comer, eso estaban fijando, oh, viste que no se lavan las manos. Y también él, y también él, y también el otro. Entonces ya nos desviamos de las cosas de Dios. Y dice su palabra, y sigo leyendo en el versículo 4. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Dice que ellos, hermanos, decían, todos mis bienes los consagro a Dios, y de una forma muy religiosa lo hacían. Entonces, mamá, papá, yo ya no te tengo que ayudar, porque esto le pertenece a Dios. Y el Señor vino y les dijo, a ver, ustedes ya no dan, entonces ahí están aquebrantando. Ustedes, casi le dijo el Señor, ustedes deberían de estar muertos de acuerdo a la palabra, porque están torciendo todas esas cosas por causa de una tradición que alguien dijo. Por eso el Señor no lo quería, porque Él venía a hacer todo, hermano, a romper las tradiciones que se habían establecido, que Dios jamás, nunca estableció. Y hasta ahorita nosotros podemos meter muchas tradiciones, hermanos, aquí en la búsqueda de Dios, pero por eso hagamos conforme a la palabra de Dios. Ya tenemos nosotros la Escritura, ya tenemos aquí nosotros, podemos buscar, porque si nos hacemos religiosos, nuestro caminar, hermanos, va a ser muy difícil y puede haber un espíritu de confusión más en nuestras vidas. Amén. Ahora vamos a ir a leer el libro de Marcos, hermanos. Marcos 7, 8. Casi va relacionado a lo de Mateo. Marcos 7, 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, te aferras a la tradición de los hombres. Dice su palabra así. Nosotros nos podemos aferrar, hermanos, a la tradición de los hombres también. Nosotros podemos orar, hermanos, y si usted viene de una iglesia donde siempre se le pone aceite a la persona, hermanos, y si no tiene el aceite, no es la unción de Dios, no está la presencia de Dios, entonces el día que ore sin aceite, hermano, va a sentir que no va a recibir la palabra del Señor. Había una hermana que siempre quería que le pusiéramos el aceite, y hermanos, y incluso, hermanos, ella le idolatraba el aceite, y hermanos, y ella misma dijo, ¿verdad? Ella se llevaba mi aceite a escondidas. Ustedes saben quién, ¿verdad? Entonces, hermano, por acá vaciando, ya eso era robar, hermano, mi aceite. ¿Y quién es mi aceite? ¿Dónde se acabó? Mejor, y llegó la pandemia, escondimos todo el aceite, porque no podíamos tener aceite, no podíamos tener Biblias, allá cada quien tenía que tener su Biblia. Entonces nosotros, hermanos, ahí el Señor ya le fue ministrando, ¿verdad? Que no es el aceite, no es en el otro. O si no me ponen la mano, yo no siento que Dios me tocó, ¿verdad, hermano? A veces sentimos así, es que no me puso la mano, es que no me puso, y venía, es que no me compuse bien porque no me puso la mano, o no me puso el aceite, o no esto, o no el otro, hermanos. Entonces nosotros podemos meter un poquito de tradición allí. Dice su palabra, porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres.
los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, hacéis otras cosas, muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidan el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y ahí empezamos, ¿verdad? Que si ellos decían al Señor, esto es consagrado al Señor, y del Señor es, y nadie me lo va a poder quitar, ni yo voy a poder darle a mis papás. Entonces, aquí el Señor vino y estaba quebrantando todas esas tradiciones que se habían estipulado que no eran de parte de Dios. Y a veces nosotros podemos tener muchas cosas también, o tradiciones, o lo podemos hacer de una forma religiosa. Nosotros, hermanos, para orar, podemos orar de pie y Dios nos escucha. Podemos orar sentados y Dios nos escucha. Podemos orar hincados y Dios nos escucha, ¿verdad? Yo asistí a una iglesia cuando íbamos a orar, todos tenían que hincarse. Si no era irreverencia, esto y el otro, yo me hincaba. Yo me hincaba porque decía, así era, pero ellos lo hacían, así tiene que ser. O la palabra de Dios se lee de pie. Y usted lo puede leer de pie, pero bien enojado. La palabra de Dios, hermanos, lo puede, anteriormente, cuando la tecnología apenas salió, si ustedes se dan cuenta, no pueden leer la palabra de Dios en las tabletas. No. Ahora, hermanos, traiga su tableta, encienda la tableta. Hermano, va pasando muchas cosas y si usted todavía quiere leer su Biblia en su libro, hermano, pues está bien. Los hermanos a mí me criticaban, algún hermano, es que usted usa tableta, eso no es correcto, eso quién sabe qué tanto. Le digo, mire, esta tableta no me lo llevo a mi casa. Le digo, esta tableta solamente es para las cosas consagradas de Dios. Tengo ni a qué decir así, hermanos. Es que no se la va a llevar porque puede ver otras cosas, puede ver las noticias, puede ver el clima, puede ver allá, puede leer sus emails, puede ver esto, hermanos. Y entonces decía yo, esto se queda aquí. Se queda allí, no podemos ver nada. Ustedes dirán, qué exagerado cuando gente se mete en religiosidad o en tradiciones, nada más pone el enfoque en eso, en a ver qué errores vamos a cometer y de la búsqueda de Dios se va apartando. Buscar a Dios, hermanos. Si nosotros, hermanos, vemos que aquí, hermanos, los hermanos le ponen la mano en el hombro, usted no juzgue. Que si se lo puso en la derecha, que tampoco, ¿verdad, hermanos? Entonces nosotros busquemos a Dios, sigamos buscando a Dios conforme a la palabra nos vaya diciendo. Ya todo está establecido aquí y no hagamos, hermanos, tantas tradiciones o nos metamos en religiosidad porque nos podemos desviar de las cosas de Dios. Busquemos a Dios. Busquemos a Dios de nuestro corazón, la alabanza que se ponga a cantarla, el versículo que se ponga, hermanos, hay que leerla. La iglesia donde estamos nosotros congregados, hay un enfoque, hermanos, vamos a seguir buscando, eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios nos va a preparar para que nosotros sigamos adelante. Dios no se equivoca. Amén, hermanos, Dios jamás se equivoca. Para ahora nosotros podemos abrir, hermanos, hay gente que ya no viene a la iglesia porque ahora tiene el internet y ahora es como un menú. Decimos, ¿qué quiero? Ya escoge usted su predicación. No, esto no me gusta, esto es muy exhortado, esto tampoco, y nos metemos en esas cosas, hermano. Pero ahora nosotros tenemos a Dios que tenemos que hacer conforme a la voluntad de Dios. Aquí tenemos que congregarnos, tenemos que buscar de Dios, y hay muchas cosas, hermanos, que quisiera comentarles acerca sobre la religión, pero la religiosidad, hermanos, ya no debe de haber religiosidad dentro de nosotros porque nos va a desviar de las cosas de Dios. Amén. Estábamos comentando un testimonio el martes de una hermana que terminó suicidándose, hermanos, por causa de la religiosidad. Ella era una mujer temerosa de Dios, ella hablaba de Dios, oraba, se metía horas en búsqueda de Dios, leer la palabra de Dios, y se fue, hermanos, dándole puerta a la religiosidad, al espíritu religioso, donde Dios le empezaba según ella, le empezaba a decir que las mujeres no deben de vestirse así, que no deben de hablar así, que no deben de hacer esto, y entonces empezó como a juez a decir esto, a desviarse en eso, terminó haciendo muchas cosas que ya no eran sanas en las cosas de Dios.
Ya no podía salir porque el diablo anda alrededor del mundo. Ya no podía hacer esto porque eso es malo. Ya no puede hacer esto porque terminó, hermanos, colgada allí. Porque todo era malo. Y si nosotros buscamos lo malo, dice la palabra, el que busca, encuentra. Nosotros buscamos la guianza de Dios porque nosotros somos seres humanos y nos equivocamos. Nosotros podemos decir yo estoy bien, pero por eso el Señor es nuestro espejo en el cual nos reflejamos y decimos, Señor, guíame, encomiéndame y endereza mi camino. Hay una palabra que sí dice, Señor, camina, camina, que yo te voy a enderezar el camino donde tú vayas. Porque nosotros somos seres humanos y nos podemos equivocar. Por eso decirle, Dios, ayúdame, guíame. Buscar a Dios de corazón. Ore a Dios, hermanos, no por religiosidad, no siente, es que yo tengo que orar 1 hora. Tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Anteriormente, cuando yo tomé el pastorado aquí en la iglesia, ustedes sabían muy bien, hermanos, había mucha gente. Era la hora de venir enfrente, todo un lloradero, hermanos, aquí. Y yo me preguntaba, pero ¿por qué lloran tanto? ¿Verdad? Les quité la banca para que no se vinieran aquí a llorar, hermanos. Era el espíritu de la lloradera. Y es que lloraban y ya no sabían ni por qué, hermanos. Ustedes se dan cuenta, a lo mejor también estaban por aquí algunos hermanos que pasaban y yo no sé por qué. Hermano, yo empecé a cuestionar, empecé a esto, empecé a lo otro. Claro que les rompí sus tradiciones que tenían allá también, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que hacemos que no tenían sentido en la búsqueda de Dios, hermanos. Y luego la persona que les enseñó todo eso, mejor ni les digo cómo terminó. Pero mire, la religiosidad, hermanos, no es buena para nuestras vidas. No es buena. Ya encontramos a Jesús, Él es el camino. La religión, hermanos, siempre va a estar presente en nuestra vida. Porque como les digo yo, se le van a preguntar de qué religión es. Nosotros estamos en la búsqueda de Dios, hermanos, pero nosotros ya conocemos la verdad que es Jesucristo. Pero la religiosidad no debe de estar en nuestras vidas y no debe de manifestarse y nosotros la debemos de hacer a un lado cuando veamos nosotros que se empiece a manifestar. La religiosidad empieza a decir, ellos no se portan así como yo, ellos no oran como yo, nosotros oramos como esto. Entonces ya yo hago esto, ustedes no hacen eso, nosotros hacemos esto o traemos tradiciones. Entonces va abriéndose un camino a la religiosidad y sin darnos cuenta nos perdemos. Busquemos a Dios. Respetemos el caminar de cada persona y nosotros vamos a seguir buscando a Dios. Y ¿sabe qué, hermanos? Yo lo que hago una cosa, yo en mi trabajo tengo gente de tantas religiones, hermanos, y yo, hermanos, con todos hablo porque es en mi trabajo, hermanos, y más que yo soy líder, hermanos, y ellos están bajo mis órdenes y yo tengo que respetar sus tradiciones. Los árabes, hermanos, van y oran. Voy a ir a orar. Está bien, vete allá arriba, ya está calladito, ponte a orar. Los cubanos que tengo son santeros, allá que hagan lo que tengan que hacer. Yo no voy a ir a corregir, hermanos, a ninguno de ellos allá, hermanos. Yo voy y me pagan para trabajar y me pagan para dirigir eso, pero yo respeto todas esas cosas. Cuando vengan aquí en la iglesia, aquí es totalmente diferente. Pero allá, entonces nosotros respetemos, hermanos, porque no vamos a querer cambiar, hermanos, el mundo nosotros solamente señalando. Vamos a ir empezando uno por uno, con nuestro testimonio vamos a ir hablando de la palabra de Dios. Amén, hermanos, vamos a ir hablando, pero si usted, hermano, es que usted es musulmán, yo no voy a hablar con usted los musulmanes, nosotros, sino cómo van a conocer a Dios, hermanos. Los musulmanes, que es todo yo hablando, los que son del talibán, hermanos, estas personas, los que dicen que son mis hermanos, ellos están conociéndome a través del amor de Cristo en mí. Yo jamás estoy diciéndole a la Biblia. Y me empiezan a preguntar, un día que sentarnos, vamos a hablar de qué crees tú y qué crees yo. Y la última vez que hablé con él y me dice, yo te doy gracias porque tú nunca me has cuestionado de mi religión y no me has hecho a un lado por causa de mi religión. Y de esa forma, hermanos, yo le estoy hablando de la palabra de Dios. Amén. Al contrario, ayer que estaba hablando me dice, vámonos para allá, vamos a conocer amigas, yo que no estás soltero, te quiero presentar unas amigas y acá y allá. Y le digo, mira, mamá, yo no puedo andar haciendo esas cosas, metiéndome en esos lugares. Porque le digo, yo tengo temor de Dios. Y le digo, y además tú estás casado. Y me dice, mira, yo, mientras mi casa no le falte que comer a mi esposa y a mis hijas, yo puedo hacer todo lo que quiera. Le dije, yo no. ¿O usted sí, hermanos? No podemos.
Entonces, de esa forma está conociendo a Cristo a través de mi testimonio. Pero si ahí nos fuéramos, hermanos, a donde me estaba diciendo, vámonos a divertirnos a ese lugar, va a decir, ¿qué clase de persona es este cristiano? Entonces, de esa forma, hermanos, este jovencito, ¿verdad?, oraba en el día, hermanos, de todo el mes de mayo que ora, hermanos, muy mal hablado, muy mal grosero, hermanos. Acababa el Ramadán la hora, hermanos, y decía puras palabrotas, y hermano, se ponía al chat a hablar con las muchachas, a chulear. Le digo, ¿qué estás haciendo? No, ya se acabó el Ramadán, ahorita ya se ocultó el sol, ya puedo hacer lo que yo quiera. Le digo, no, en nosotros no es así. Nosotros vivimos el Ramadán todo el tiempo. El Ramadán es respetar, no decir cosas malas, ayunar, la búsqueda de Dios más profunda. Le digo, nosotros vivimos el Ramadán todo el día, todo el tiempo, todos los años, todo el día, y no es nada más en el mes de mayo y nada más cuando el sol está. Entonces nosotros no nos metamos en religiosidad, vamos a respetar a todas las multitudes de las religiones que existen. Nosotros vamos a mostrar a la luz del Señor a través de nuestro testimonio, hermanos. Y nosotros no vamos a querer convencer absolutamente a nadie, porque lo único que va a convencer es el Espíritu Santo. Él es el que va a traer la convicción. Nosotros a veces queremos, hermanos, que esta persona sea así, 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 y cuando nosotros, hermanos, somos todo lo contrario. A veces somos buenos dar el consejo, pero no agarramos el consejo, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Que dentro de nosotros, hermanos, no haya ningún espíritu de religiosidad. El Señor Jesucristo no traía religiosidad. El Señor Jesucristo, hermanos, Él no agarraba el pecado. Él iba a hablar, hermanos, le acusaban porque iba con los pecadores, porque iba con los que comían, porque iban con los adúlteros, porque el Señor entraba, porque el Señor no hacía lo que ellos estaban haciendo, sino el Señor llegaba y saludaba a los pecadores, llegaba y saludaba, me imagino, si hubiese borrachitos por allá, les saludaba, ¿cómo están? El Señor entraba a diferentes lugares porque Él era la luz. Él decía, yo voy a mostrarles quiénes son estas personas. Y me imagino que al Señor lo que le daban de comer, eso comía. Y la gente me imagino que se asustaba. Por eso es que nosotros, hermanos, tenemos que tener el amor de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. No se asuste, como cristianos nosotros no nos debemos de asustar de los pecados de las otras personas, hermanos. Nosotros, si alguien se acerca con usted y le cuenta un pecado grave que está cometiendo, es para que usted le muestre la luz divina y pueda corregirse, hermanos, y ponerse a cuentas del Señor. Pero nosotros no nos podemos asustar. Y no somos tampoco cubrir los pecados, pero no nos podemos nosotros asustar, ni podemos decir, ay, qué malos así son ustedes. El Señor nunca vino a decir eso, hermano. Vean cuando el Señor Jesucristo se acercó con la mujer samaritana. La mujer samaritana, la mujer samaritana, dicen que a lo mejor se fue esa hora a buscar el agua porque no había nadie en quien la criticara. Pero el Señor fue. Y hasta cuando vio que el Señor Jesús le hablaba y decía, este hombre me habla y además es judío. Y el Señor le dijo, acércate inmunda. Porque el Señor podría decir eso. Una de las hermanas se fue, hermanos, a Israel. Ella bien gozosa, vio un rabino. Fue y lo abrazó. Uy, le dijo hasta lo que no, ¿verdad? Y le decía en inglés el love of Jesus, y peor le fue, porque imagínense, hermanos. Y llegó y dijo, no, esos son racistas, son estos, son el otro. Le digo a usted, yo que lo abracé y que me aventó, me escupió 2 veces cuando le dije de Jesus. Le digo, es que usted no podía tocar a un hombre, y menos rabino, y menos decirle de Jesús. Dijo, pues es que yo quería decirle que de ellos salió Jesús. Pues no. ¿Verdad, hermanos? No puede acercarse a eso. Y ella pensó que le iba a recibir, hija mía, bienvenida, no sé qué iba a pensar. Pero era todo lo contrario. Entonces nosotros, hermanos, busquemos a Dios. Vemos que Dios, hermanos, miren, nuestro Señor Jesucristo es judío. Amén. ¿O se asusta usted que le digo que es judío? Nuestro Señor Jesucristo es amor, es paz, hermanos, es misericordioso. Y nosotros debemos de representar ese amor y esa misericordia que el Señor tiene. Nosotros, hermanos, van a conocer a Cristo a través de nosotros, hermanos.
Eso es lo que van a conocer. Busquemos a Cristo. Cristo nos va a llevar en el camino correcto, en el camino nosotros. Nadie de nosotros, hermanos, nadie de nosotros hacemos lo que está correctamente en la palabra de Dios al pie y de letra, hermano. Estamos buscando el camino perfecto que aquí está, hermanos. Busquemos a Dios, ayudemos a otras personas que van conociendo, que van avanzando. El crecimiento espiritual, hermanos, no es lo mismo. Usted puede decir, a mí me enseñaron la palabra de Dios y en 2 años yo ya era bien portadito y derechito. Y acá hay gente que va a tardar toda la vida, hermanos, y no va a poder, hermanos, caminar rectamente como Dios quisiera. Pero por eso tenemos a un Dios misericordioso que nos va a ayudar, hermanos. Amén. Esto nos debe de animar a buscar a Dios. Él es el que nos va a venir a quitar toda tradición que tenga en nuestras vidas o toda religiosidad que pueda haber en nuestras vidas. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra. Dios nos va a abrir caminos buenos para que podamos avanzar y tener una vida en paz, una vida en gozo, una vida en alegría. La gente religiosa, hermanos, no va al cine porque eso es del diablo, pero se ve en su Netflix, en la televisión, ¿verdad, hermanos? Me acuerdo que un pastor, hermano, pastor Jeremías, ¿verdad? Que vino de Brasil aquí anteriormente, ¿verdad? Él llegó un día, hermanos, y dijo, no, los pastores tienen que estar todo el tiempo con corbata y tienen que tener saco, hermanos, y al otro día, era el mes de agosto, estaba a 100 grados y que lo llegó, la conferencia que nos dio, andaba en sandalias y en short. Le digo, pastor, ¿no me dice usted que los pastores no deben dejar el suéter, aunque haga calor, deben de tener el saco y la corbata? Y le digo, ¿qué pasó? Dijo, es que hace mucha calor. Le digo, es que es la cultura donde quiera que vayan. Hermanos, entonces respetemos, hermanos, respetemos todas las cosas y verá que Dios nos va a bendecir de una manera muy grande. Ahora vamos a hacer una oración, le vamos a decir al Señor que nos ayude a caminar en la verdad, hermanos. Que si hay de nosotros, hay una tradición o hay una religiosidad dentro de nosotros, que no lo quite, porque Él es el camino de la verdad, Él es el que vamos a seguir y no nuestras tradiciones, porque estas personas, hermanos, que venían a buscar a Jesús, viajaron de no sé qué lugar para venir a decirle a Dios, ¿sabes qué? Tú estás rompiendo las tradiciones de los ancianos. Ellos se preocupaban más de las tradiciones de los ancianos que de la palabra de Dios. Y el Señor le dijo, no, ustedes son los que están quebrantando la ley de Moisés por causa de sus tradiciones que ustedes están haciendo. Amén. Entonces ellos se veían todos religiosos, se veían todos y a Jesucristo lo veían totalmente diferente. Señor, en esta tarde estamos delante de tu presencia, Señor. Queremos, Señor, que tú nos sigas guiando como lo has hecho, que nos lleves en el camino de la verdad. Nosotros no queremos desviarnos, Señor, porque nosotros somos seres humanos y nos podemos equivocar. Por eso ayúdanos para entender, Señor, a las personas también, para no juzgarlos, para no meter religiosidad, no meter tradiciones, Señor, sino que nosotros seamos testimonio tuyo. Como dice tu palabra, tú eres la luz del mundo y nosotros también venimos a ser la luz del mundo aquí en la tierra. Tu palabra dice que también somos la sal, Señor, aquí en la tierra. Te pedimos, Señor, que nosotros podamos ser de bendición a las personas que estén a nuestro alrededor, que conozcan de tu palabra, no para ser juzgados, Señor, ni criticados, sino, Señor, ayúdanos a caminar en rectitud, ayúdanos a caminar en la transparencia, en la verdad y en la pureza que tú has mandado. Nosotros, Señor, confiamos, Señor, en tu palabra y tu palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os libertará, y por eso esa palabra nos ha libertado para conocer más de ti, Señor, y a expresar tu palabra a otras personas que no te conozcan, Señor, sin juzgarlo, porque tú eres el que los vas a limpiar, cambiar, Señor Jesús, y por eso te pedimos que estés en nuestras vidas todo el tiempo. Ilumina nuestros ojos, que nuestros ojos sean siempre espirituales, que no miremos a las personas, Señor, mal, Señor, si nosotros ni las juzguemos, sino seas tú ayudándonos para que sea la persona de edificación a cada uno. Por eso tu palabra nos manda, Señor, que nos edifiquemos, que nos ayudemos uno con otro, Señor, para el crecimiento, Señor, llegar a tu estatura tuya, conforme lo dice. Te tenemos a ti, Espíritu Santo, el que nos darás discernimiento, nos mostrarás la verdad, porque tú estás con nosotros. Ahora ya no estamos solos, sino tú estás con nosotros, Señor. Gracias te pedimos, Señor, y seas tú ayudándonos y bendiciéndonos, Señor, en cada día, en cada caminar, y podamos expresar tu palabra a otras personas que no conocen, Señor. Gracias, Espíritu Santo, y esto lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Yo invito a los hermanos que pasen.
Vamos a entonar una alabanza al Señor, vamos a darle gracias al Señor por la palabra. Y yo espero que este mensaje les haya ayudado a tener paz a su corazón, fortaleza y para tener un crecimiento a nuestras vidas espirituales y poder ayudar a otras personas. Aleluya, al Señor, bueno, bueno, nuestro Padre, Dios en todos nosotros. Aleluya al Señor. Un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría. No importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor. Por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele,
Tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Aleluya, Señor bendito. Esperamos que haya sido de bendición esta palabra. Recuerden que somos Iglesia de Cristo Kadosh. Estamos ubicados en el 9510 Briggs, Dallas, Texas, 75227 con nuestro pastor Arturo Jurado. Bendiciones y nos miramos el siguiente servicio. Hasta la próxima.